Un gusto saludarlos, un gusto que nos estén viendo por aquí, poder compartir un ratito aquí en la casa y analizar algo de lo que se está hablando el día de hoy en medio de nuestra continuidad de buscar siempre aportar lo que de alguna forma Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que creemos que realmente necesitamos entender en este momento en que pues se habla de el regreso dentro de unos meses a la nueva normalidad, a lo que se va a llamar nueva normalidad. Se llama así porque mientras no se tenga una vacuna para el C-19, no se tenga verdaderamente una forma de tratar de buscarle al C-19 una solución, no hay una vacuna, no haya un tratamiento definido y todo el mundo está experimentando, pues lógicamente se suprimieron los abrazos, los besos en la mejilla, se suprimieron un montón de afectos y cosas que de alguna forma eran valiosísimas, importantes y que siempre las hemos hecho. Nosotros como ticos, como costarricenses, le damos mucha importancia a estas cosas. Pero yo quisiera que esta tarde, esta mañana, en el momento que usted pueda escuchar y ver este material, analicemos si hay esa nueva o si se da esa nueva normalidad o qué tan representativa podría ser para nosotros como creyentes esa nueva normalidad. ¿Qué significa para nosotros esa nueva normalidad? Y de alguna forma no podemos quedarnos por decirlo así, quietos o callados en algo que de alguna forma es necesario y entenderlo tal vez, yo diría como Dios lo entiende. El tema que vamos a tratar en este momento es un tema que habla sobre esa nueva normalidad, porque hay un caso, exactamente en el libro de Lucas, hay un caso en donde se hablaba sobre esa condición de ese momento de normalidad. Es un caso muy famoso, hay canciones sobre eso. Inclusive estaba viendo que había grupos, iglesias que tenían ese nombre. Vamos a analizar brevemente de qué se trata esto que estamos viendo, de qué se trata esto que estamos analizando, y vamos a analizar en el libro de Lucas cómo Dios quiere que entendamos que esa nueva normalidad o la forma en que se podría decir que estamos viendo las cosas no necesariamente es lo que Dios espera que hagamos. Hay un caso típico en la palabra de Dios, hay un caso típico de ustedes que están viendo este material, que están escuchando este material, creo que nos hace reflexionar sobre si esa nueva normalidad existe o debería de existir. Entonces, yo quisiera que por favor, sin más preámbulo, nos vayamos al texto y podamos analizar en el texto de qué estamos hablando, de qué se trata esto. Capítulo número 24, verso 13 del libro de Lucas. Capítulo 24, verso 13 del libro de Lucas. Dice así, miren. Dice, aquel mismo día, dos de ellos, aquel mismo día. Esa frase, este es el famoso pasaje que se conoce como Camino de Emaús. Y vean ustedes ahí en pantalla donde dice aquel mismo día. ¿Por qué dice aquel mismo día? Porque la escena a la que estamos trabajando y la que estamos hablando, esa escena sucedió exactamente el día de la resurrección de Cristo. El mismo día 1 o día domingo para nosotros en Occidente que se dio la resurrección, la escena de Emaús se dio ese domingo en horas de la tarde. Recordemos que por causa del calendario judío, es probable que Jesús haya resucitado lo que sería para nosotros el sábado en la noche, para ellos domingo en la mañana. Y en ese momento muy temprano, que al llegar a ellos al sepulcro no lo encuentran. Entonces leamos juntos. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. El significado de ese pueblo es un significado interesante.
ya el pueblo no se conoce con ese nombre, pero sí nos habla, sí nos dice que, por decirlo así, iban para un momento de despejarse, para que usted me entienda de cómo se podría ver. Dice, a unos 11, 12 kilómetros de Jerusalén. Lógicamente usted tiene que entender que iban caminando. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Este par de personas iban conversando de lo que había acontecido. Sucedió que mientras discutían, Jesús mismo, y me llama la atención que Lucas diga, el mismo Jesús apareció. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Estamos hablando de una distancia de 12 kilómetros. Estamos hablando de una distancia importante. De un pronto a otro, en aquel camino, se les acerca otra persona. Y ahorita ya al pasar al siguiente slide, vamos a ver esto. Dice, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Yo quisiera que pongamos atención de alguna forma, porque voy a hacer una conjetura casi alegórica que de alguna forma podría verse negativo. Y yo quiero que usted escuche bien lo que le voy a decir. ¿Por qué Dios no quiso que ellos reconocieran a Jesús? Podemos argumentar muchas cosas y podemos decir de alguna forma que lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban creyendo, era algo que Dios no quería que ellos creyeran. Y por causa de la forma en que ellos están viendo y creyendo lo que están haciendo, y yendo camino a Emaús, Jesús de ahí falleció, ya hoy es el tercer día, pero note que dice el texto que sus ojos estaban velados. Note que ahí lo dice claramente el texto. Sus ojos, pues, estaban velados. ¿Qué significa eso? Dios no permitió que lo vieran. Dios permitió que ellos siguieran con su plan y su proyecto de llegar hasta Emaús. Dios permitió que ellos siguieran con su idea de seguir en lo que ellos estaban creyendo que era lo que era la nueva normalidad. Dios permitió que ellos se quedaran exactamente con el mismo pensamiento o idea que de alguna forma habían tenido, que los hizo devolverse a su casa. Aparentemente ellos eran de la aldea de Emaús. Verso 17. Leo para ustedes ahí mismo, dice: ¿qué vienen discutiendo por el camino? Quiere decir que venían muy acalorados, emocionados, hablando. Y mira, qué increíble, qué difícil, pero qué cruenta la muerte, qué terrible. Bueno, pero es que no fue así. ¿Quién sabe qué? Hay una versión de la Biblia, no recuerdo cuál, si la Reina Valera 1909 o 1960, dice: ¿qué cavilan entre ustedes? Y entonces yo quisiera que usted analice si genuinamente esta forma de ellos de ver las cosas nos tiene que empezar a llamar la atención. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. La versión Reina Valera dice: y vienen tristes. Aquí dice: les preguntó, se detuvieron cabizbajos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a unas personas, fíjense que tenemos a unas personas que regresan a su pueblo, a retomar su vida, a retomar sus cosas, regresan a retomar lo que ellos originalmente eran y tenían, a su ciudad. Estamos hablando en el caso de nosotros que vivimos en una ciudad a 60 kilómetros del centro de la capital de San José, Costa Rica. Estamos hablando de una ciudad que está cerca de la ciudad nuestra, que se llama Naranjo, que también pertenece al mismo departamento. Son alrededor de 12 kilómetros, 14 kilómetros alrededor de esa forma. Y van caminando. Entonces tenemos gente que se está regresando a su casa. Tenemos gente que claramente dice, va comentando el asunto, pero va triste, va cabizbajo. Y tenemos también
la particularidad que el Señor mismo se les une, el día de la resurrección. Por favor, tome nota y tenga claro que estamos hablando de que esto se dio el mismo día de la resurrección. O sea, esto aquí tiene que haber, es humor, hermanos. Esto es humor. Dios tiene humor. Esto es divertido, ¿me entiende? ¿Y eso para dónde van? Y ustedes, ajá. Y bueno, regresemos al texto. Veamos el texto. Y en el texto se menciona el nombre de uno de ellos porque uno de ellos pareciera ser que sí era una persona que iba a tener alguna responsabilidad importante y se le reconoce cierta responsabilidad en la iglesia, que se estaba desarrollando. Recordemos que es el domingo de resurrección, el día 1 para los israelitas, ¿verdad? Dice Lucas 24:18, uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les pregunta Jesús. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntenme, ¿qué es eso que ha sucedido? Les preguntó: lo de Jesús de Nazaret. Lo de Jesús de Nazaret, me dice Cleofas. Pero está viendo usted que de Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y fíjense ustedes que lo que Cleofas está contestando es cierto, pero no es lo que genuinamente es del Señor. Es cierto, el Señor era profeta, el Señor era rey, el Señor era el sumo sacerdote, Él era todo. Él era todo, en Él estaban todos los oficios. Él era el templo, Él era el cordero, Él era el pan. Él era todo, hermanos. Y lamentablemente, por causa de estar viendo las cosas de una manera sumamente superficial y buscándole simplemente la leccioncita, como yo digo en algunos casos, buscando simplemente la leccioncita de convivencia. Mire, pórtese bien, no le haga mal al prójimo, mire, no haga esto feo, no haga esto así. Por estar haciendo las cosas que hacemos y por estar buscando solamente cómo esa lección nos construye a nosotros, perdemos la óptica de la realidad de lo que significa el hecho de entender, mis amigos y mis hermanos, que todo se revela en Cristo y todo se revela en Jesús. Que cada una de las lecciones y las enseñanzas que tenemos en la Biblia nos tienen que mostrar a Cristo y tenemos que volvernos a eso, porque esa es la razón por la cual se escribe el Antiguo Testamento. La razón fundamental por la cual el Antiguo Testamento está escrito es porque esencialmente nos muestra. La gente dice: es que no se sabe nada de Jesús durante su infancia. No es cierto. No es cierto. Muchas de las facetas de los antiguos patriarcas nos dicen qué pasó, cómo nos revelan a Cristo, cómo debió el Señor sujetarse a sus padres, cómo debió el Señor obedecer a sus padres. En ese sentido, todo, absolutamente todo nos muestra el Señor. Pero fíjense que Cleofas, que es el nombre Cleofas, es una especie de contracción de Cleopatra o hijo de Cleopatra, descendiente de Cleopatra. Es interesante, es un nombre simplemente que tiene esa característica. Pero fíjense ustedes que cuando dice Cleofas se está refiriendo a algo muy particular, muy interesante, que nos llama la atención porque el nombre de él Lucas lo registra, que es el apóstol que está escribiendo este momento. Y entonces lo que él está diciendo es: pero ¿cómo? Usted no sabe todo lo que pasó. Viera usted todo lo que pasó con un señor que se llama profeta buenísimo, unos dones, una cosa. Viera usted qué clase de cultos. Eran unos cultos buenísimos, eran unos cultos increíbles. Era un poder, pero no habían entendido. Y eso es algo que de alguna forma tenemos que verlo en una perspectiva de lo que Dios quiere mostrarnos. Pasamos a la siguiente
a Lucas 24:22. Lucas 24:22 y en el discurso, en la argumentación de Cleofas dice, véalo ahí, vamos a pasar ya al 24:22, vamos a pasar, y dice, también algunas mujeres, vamos a pasar al 24:22, dice, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano. Fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron, Él está vivo. Cleofas le está diciendo a Jesús, mire, unas señoras que estaban ahí también dijeron que eso había pasado, pero nosotros no les creímos por ser mujeres seguramente, porque lamentablemente los prejuicios y un montón de cosas nos tienen sumamente limitados, muy limitados. Y yo quiero que usted vea en este momento que esta frase, esta expresión, también algunas mujeres nos dejaron asombrados esta mañana. ¿Por qué, hermanos? Estas mujeres representan, cuando se habla de la Biblia, mujeres representan a la iglesia. Y en este tiempo yo entiendo, sinceramente, muchos de ustedes están escuchando mensajes de pastores, de gente, de evangelistas, de gente que habla sobre la Biblia y sobre Dios, muchas cosas. Y yo entiendo que hay tantas cosas que cuesta mucho poder creer y entender y poder seguirlo todo. Y ya la gente pierde como la perspectiva genuina de lo que importa, realmente de lo que importa. Y noten que prácticamente lo que Cleofas le está diciendo a esta mujer, a Jesús, es lo que estas mujeres dijeron, bueno, nosotros no hicimos caso, porque nosotros estábamos ahí juntos en la mañana y ellos llegaron a decir que no estaba, que el cuerpo no estaba, y nosotros francamente lo que hicimos fue decirles, está bien, ajá, de verdad. Y yo quisiera que usted ponga la mano en su corazón y usted entienda, al menos en nosotros, en el caso de nuestra comunidad Olivo Verde, yo quiero que usted entienda que es muy probable que sí hayan otros lugares, pastores, predicaciones y enseñanzas que le den a ustedes un mensaje que tal vez a usted no le parezca o no sea, pero que es el mensaje de verdad. Yo quiero que usted entienda que por estar oyendo otras cosas, cuando genuinamente usted tiene que oír lo de Dios, no lo escucha. Porque no hay una consecución en lo que usted hace, lo que usted cree, no la hay. Genuinamente no hay nada constante en usted que haga que las cosas que Dios ha querido construir en su vida y en mi vida, a partir de una programación, de una progresión, de un avance, de un proceso, no se puede. Porque usted depende de sus emociones hasta para las cosas de Dios. Y si usted no se siente bien, Federico, o Sixto, o Dagoberto, o Felipe, o el que sea, no gritó y no lloró y no dijo, pues usted no le llegó a la palabra ese día. Pero yo necesito que usted me entienda este momento, en esto que estamos tratando de hacer, que estamos ante algo en donde Dios quiere que nos demos cuenta de que la gente no le pone atención a lo que le tiene que poner atención. Y el mismo Cleofas le está diciendo, esas doñillas dijeron que Jesús no estaba, pero ahí como no sabemos si las doñas, como tanta gente ahora y que dice de todo, y aquí estamos en un terrible error. Pasemos al siguiente texto, que es Lucas 24:24, y inmediatamente dice, algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro. Continuamos con Cleofas diciendo, fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Inmediatamente, nótelo ahí, está en rojo, Lucas 24:25. Jesús le sale al paso. Mire, Jesús le sale al paso y les dice, pero ustedes son bien tontos. Qué tontos que son.
dice 24-25. En mi versión dice, qué torpes son ustedes. Y bueno, francamente la torpeza, pues, la expresión de Jesús, qué torpes son ustedes, yo la paso. Yo paso esa expresión. Y yo pienso que sí. Pienso que sí podemos decir que sí somos torpes. Pero la siguiente expresión que Jesús utiliza es radical. Verso 25 dice, qué torpes son ustedes. Ojo, qué torpes son ustedes. Pero qué corazón más lento. Entonces tenemos a esta gente camino a su nueva normalidad, ¿cierto? Camino de Emaús a su nueva normalidad. Tenemos a esta gente bien sentidos, bien apachurrados, cansados, tristes, bien dolidos. Pero regresemos al texto para que usted en el texto ahí mismo vea, 24-25, no nos salgamos de ahí. Y note cómo el Señor simplemente les dice, torpes, que la torpeza puede ser en todos, hermanos. Todos podemos cometer torpezas, pero que nosotros no queramos que el corazón de nosotros verdaderamente camine a la velocidad de lo que Dios está tratando de hacernos y hacer en este momento en nuestras vidas, entendiendo que tenemos ya 3 meses de no podernos congregar. No es la congregación la casa es nuestra propia familia. Hay una responsabilidad espiritual de congregarnos, crecer juntos, conocernos, adorar juntos. Hay una responsabilidad espiritual en ese sentido y en todo sentido. Pero noten que el Señor le está diciendo a Cleofas, pero ustedes en qué planeta viven, ustedes qué les pasa, ustedes cómo es que no permiten que su corazón vea las cosas como genuinamente tienen que darse y van de regreso a Emaús, van de regreso a su normalidad, a volver a sus cosas, a retomar sus cosas, a retomar su vida, a lograr volver a retomar sus cosas. En inglés hay una frase, take my life back. Regresar mi vida otra vez, regresar a mi vida. Y el Señor los está parando. ¿Por qué el Señor aparece de camino? Yo quiero que usted me entienda. ¿Por qué Él los está deteniendo? Porque el destino de esta gente iba a ser terrible. Y por alguna razón especial, por alguna razón que no se conoce, más allá de entender que Cleofas fue un líder importante en la iglesia después, tenemos que darnos cuenta, hermanos, amigos, que esta razón, este viaje a Emaús no se justifica. No se justifica regresar a lo que antes hacíamos. No se justifica volver a tomar las cosas que antes teníamos. No se justifica irnos a buscar otra vez a retomar lo que de alguna manera creíamos que teníamos que retomar. Verso 26 dice, vean el verso 26. Jesús hablando ahora. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y aquí es algo que bueno. Jesús les está diciendo, pero ustedes no se están dando cuenta que la palabra claramente habló y dijo claramente que las cosas tenían que ser de esa forma. Que las cosas tenían que ser así. Entonces, comenzando desde Moisés, dice el texto, y por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Entonces, hermanos, ¿qué nos pierde? Nos pierde seguir creyendo que la cuarentena de 3, 4, 5, 6 meses de COVID-19 representa una cuarentena en la cual Dios nos tiene
para que el mundo, para que la capa de ozono se recupere. Que esto representa un momento en la historia de la humanidad para que Dios castigue a los hombres por su maldad. No. Esto representa el hecho de que la iglesia del Señor debe tomar la posición, el lugar, debe tomar el sitio que le corresponde en la vida de forma tal de que busquemos y logremos ser efectivos. ¿Saben lo que le está diciendo Jesús? Vean, hablando desde Moisés, las clasificaciones del Antiguo Testamento es exactamente lo que se está haciendo. Empezando por Moisés, hablando de los profetas, libros históricos y salmos, está hablando simplemente de la clasificación del Antiguo Testamento. Y todo nos está hablando del Señor Jesús. Entonces yo le pregunto a usted esta tarde, ¿para qué hemos leído el tiempo? ¿Para qué hemos leído tantas cosas? O sea, ¿cuántos kilómetros más hay que caminar para que usted se dé cuenta de que las cosas apuntan a Cristo? Las cosas no apuntan a una mejor calidad de vida suya, no apuntan a eso. Las cosas no apuntan a eso. Vamos al verso 28. Verso 28. Dice: al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, porque no había forma, no había manera de que ellos se dieran cuenta de que, porque Jesús dijo 3, 4, 5, 6 veces: voy a resucitar, vean, me voy a morir, yo no me muero, yo entrego mi vida. Jesús, hermanos, cuando le empiezan a quebrar las piernas a los ladrones, Jesús ve que le están quebrando las piernas a los ladrones y dice: Padre, en tus manos, en ti entrego mi espíritu. Y se murió. Jesús se murió en el momento que él quiso morir. Él entregó su vida. Es que Jesús murió de asfixia. Porque Jesús murió de asfixia porque la sangre se coagula. Jesús no muere de asfixia. Jesús pudo haberse quedado como estaba el tiempo que él hubiese querido. Jesús murió en el momento del cumplimiento en que el sacerdote terminaba el sacrificio en el templo y el sacerdote decía exactamente: consumado es. Jesús cumple exactamente con ese ritual. Y al ser ese momento, intentaron quebrarle las piernas. ¿Por qué les quiebran las piernas? Para que no tengan la oportunidad de apoyarse en las piernas, levantar el diafragma y poder respirar. Entonces los ladrones, quienes se llaman, dice la tradición, que no aparece en ninguna parte en la Biblia, que se llaman Dimas y Gestas, dicen ahí que los ladrones llegaron y les quebraron las piernas para que ellos murieran por asfixia. Jesús no muere por asfixia. Jesús muere porque él dice: yo entrego mi vida. Entonces, en ese momento, fíjense ustedes que ellos no se habían dado cuenta. Dice verso 28: al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Bueno, chiquillos, un gusto, saludos allá a la casa. Otro día caminamos de vuelta. Verso 29: pero ellos insistieron. Una frase famosísima, que se usa la frase de una manera muy linda, pero la frase lo que está diciendo es sigue insistiendo en que ellos son buena gente y que por ser buena gente el Señor tuvo misericordia de ellos y los fue a buscar a ellos dos. Quién sabe cuánta gente más estuvo desesperanzada, desconsolada por la muerte del Cristo, la muerte del Cristo. Una cosa es Jesús de Nazaret histórico y otra cosa es el Cristo, la representación, es la realidad de todo el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Y vean lo que pasa. Verso 29. Dice: luego estando con ellos a la mesa, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Hizo una oración que es la típica oración de la bendición del pan.
Pero en ese momento, exactamente en ese momento, esa bendición de ese pan que representaba a él mismo, se les abrieron los ojos. Y adivinen qué, Jesús se desvaneció. Verso 31, entonces se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos. Verso 31 dice, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Y hermanos, yo quisiera, véanme a la cara, como decía un amigo mío. Dígame una cosa. A usted no le arde el corazón, A usted no le arde darse cuenta que lo único que su corazón necesita es palabra de Dios. Usted no necesita motivación, usted no necesita que le estén dando una disciplina directiva. Usted no necesita otra cosa más que la palabra de Dios que revela a Cristo. Hermanos, pero es que eso no se consigue en brincos y saltos, no se consigue llorando todas las veces y tirado en el suelo. Usted no va a conseguir eso tirado en el suelo y llorando, y en su vida no hay verdaderamente una manifestación de Dios. Termino. Verso 33. Verso 33. Y volvemos al punto de donde ellos estaban. Verso 33. Dice, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Y dijeron, vea, nosotros venimos caminando. Es interesante porque ya es muy tarde el regreso de ellos. Estamos hablando que si ellos caminan alrededor de 11 kilómetros caminando, estamos hablando de unas 2 horas, hora y media, 2 horas. Caminando al suave, como dicen en Costa Rica. Se sentaron, póngale media hora, Jesús desaparece, se llevan el susto, ellos se abrazan, ellos se impresionan mucho, lloran, celebran ese momento. Y le dicen, mira, Cleofas, vámonos de regreso, nuestros hermanos allá en Jerusalén tienen que oír qué fue lo que pasó. O la reflexión allá en la nueva normalidad, en Emaús, fue, nada estamos haciendo aquí, tenemos que estar donde Dios se está manifestando. Nada tenemos que estar haciendo nosotros en este lugar y nada, absolutamente nada. Nosotros tenemos que estar en lo que Dios tiene que estar. De hecho, ellos llegaron, dice el verso 33, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos. Verso 34. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado. Se le ha aparecido a Simón. Y los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el pan. Entonces, yo quisiera que usted me entienda que esto de la nueva normalidad no es otra cosa que vivir en la presencia de Dios, entendiendo la voluntad de Dios para su vida y para la mía. Pero la voluntad de Dios no es que usted esté arruinado y esté endeudado, esté hecho una desgracia y esté enfermo. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios tampoco es que usted sea millonario. Hermanos, la voluntad de Dios es que el propósito de Dios con el mundo y el desenlace, que los diferentes pactos que nos ha ido mostrando se vayan cumpliendo. Y en cada uno de esos pactos nos está mostrando simplemente que Jesús ha sido Señor de cada uno de ellos. Y Dios quiere a la iglesia y a usted y a mí, nos quiere siendo parte de esos pactos. Nos quiere siendo parte de esa realidad, única realidad. Pero usted no va a encontrar eso simplemente en una iglesia, en una congregación, que lo que se esté buscando, tratando de buscar, simplemente sea
el bienestar suyo o que usted se sienta bien de alguna forma. 5 cosas. 5 cosas, termino. ¿Qué aprendo yo de esto? ¿Qué aprendo yo de esto? 5 cosas. Véalas. Ahí. Pasamos a la siguiente. ¿Quieres saber qué es la nueva normalidad? Número 1. Punto 1. Asegúrese de entender la palabra y lo que Dios quiere que todos entiendan, no lo que usted cree que es conveniente. Y es cierto, hay textos muy lindos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor te cuidará, estará contigo como poderoso. Son textos muy lindos. Pero entendamos para qué sirven esos textos y cuál es el propósito de ellos y dónde Dios nos quiere llevar y cómo esos textos pueden ser útiles en las cosas que nosotros hacemos con otras personas. Número 2. Es cierto, Emaús es sinónimo de tranquilidad, de ya pasaron estos 3 años y el imperio romano estaba buscando cristianos, ya pasó este tiempo. Es cierto, Emaús es volver a lo cotidiano. Emaús es volver a lo que tenemos control. Emaús es volver a lo que conocemos. Pero el Señor no nos quiere en Emaús. Emaús es regresar a la casa, retomar la vida. Emaús, lo que sucede es que Dios ya cambió todo y ahora está Él. Y con Él nada va a ser igual. Absolutamente nada va a ser igual. Entonces, hermanos, yo quisiera que usted me entienda que Emaús representa responsabilidad. Claro que sí. Yo me pregunto que seguramente la señora de Cleofas lo vio llegar y ya volviste. Perdón, ya volviste. Ya regresaste de ese vacilón en el que andabas. ¿Quién sabe? Yo no sé. O le dijo, qué dicha que volviste. Bueno, qué dicha que te viniste. La verdad es que ya es mejor que no seguir provocando a los romanos. Tantas cosas. Emaús es sinónimo de seguridad. Pero yo quiero decirles a ustedes que el Señor no nos quiere en Emaús. Y por favor, téngalo claro. Dios no nos quiere en Emaús. Número 3. Si te dicen que es palabra de Dios y no te revela a Cristo, no es mala, pero no está pasando lo que Dios quiere que pase con tu vida y con la mía. Y lo que importa es el propósito de Dios en nosotros. No si nosotros finalmente somos personas realizadas. Número 4. Cuarto punto. Algunos de ustedes tienen 30 años, 40. Yo me convertí el 15 de julio de 1977. ¿Cuántos años cree usted que han pasado? ¿Cuántos años más tenemos que pasar, hermanos, para poder decir, Dios nos quiere a nosotros en lo de Él? Y hemos oído tantos mensajes, sermones, prédicas, y hemos leído tantas cosas bíblicas, pero vea, cada vez que nos hablan y nos preguntan sobre algo, lo que decimos es lo que nosotros pensamos que tenemos que decir. Claro, de Jesús, un hombre poderoso, lleno de Dios, muy fuerte. No sabemos ni qué decir, hermanos, puras tonteras. Porque eso no es. La respuesta era: el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos está en medio de nosotros. Y tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios. Esa era la respuesta. Número 5. Termino. Sí va a haber una nueva normalidad. Pero yo te pido por favor que te enfoques en que la nueva normalidad, miren, yo te pido que te enfoques en que la nueva normalidad sea la voluntad de Dios en tu vida. Esa tiene que ser la nueva normalidad. La voluntad de Dios en tu vida. Ellos le dijeron al Señor: estamos tristes porque el Señor no nos liberó a Israel de la opresión de los de los romanos. ¿Qué
¿Qué falsas expectativas tiene tanta gente acerca del Señor? Falsas expectativas. Y si usted está enfermo, por ejemplo, tiene alguna enfermedad, tiene un proceso del trabajo muy duro, yo quiero decirle a usted en este momento que tal vez Dios no lo va a ayudar como usted espera, porque para Él lo más importante es su corazón. Y el trabajo que Él está haciendo con usted no está en función de darle un nuevo trabajo o de sacarlo rápido de esa enfermedad, o a lo mejor ni siquiera sacarlo. Es verdaderamente salvar y rescatar su alma. Y eso tiene más mérito que cualquier otra cosa. Oremos. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias, pero yo quiero regresar a la nueva normalidad, a la de tu voluntad. Yo quiero aprender lo que tengo que aprender en medio de todo esto. Yo quiero que tu palabra sea esencialmente lo que de alguna forma me muestre lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo valgo, lo que yo necesito. Pero todo está en ti, todo se encuentra en ti, Señor. Y al igual, Señor, que como esa fórmula química, al igual, Señor, de como esa fórmula química se va viendo y va cambiando de color, ese proceso, Señor, que se va haciendo adentro de ese frasco, también se va haciendo adentro de nuestra propia vida. Gracias por la atención, gracias por el ratito. Dios me los bendiga, me da mucho gusto verlos y saber que están bien. Amén.